¿Qué tal, amigos? Estamos en este programa que se llama El Complot y en el cual pues hacemos discusión, hacemos conversación y en esta tarde vamos a tratar un tema que es de muy en boga por el momento y que se refiere a una sola palabra: izquierda. ¿Qué es la izquierda? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? La historia, la izquierda en la historia. Y para eso tenemos a dos doctores en sociología con los cuales vamos a intercambiar puntos de vista, razones, una conversación sobre este término tan importante. Y tenemos a Fernando Beltrán y a Miguel Ángel Mata. Vamos a ver qué nos pueden decir sobre la historia. ¿Qué nos dices, Fernando? Sí, yo creo que una de las ideas más interesantes que se pueden decir a nivel conceptual es que la izquierda nunca ha sido homogénea, sino que en estricto sentido estamos siempre obligados a hablar de plural, izquierdas. Y quizá uno de los puntos más claros es lo que no es de izquierda. Lo que no es de izquierda, una forma inicial de la definición, sería todos esos grupos, posiciones que no ven bien los cambios o que no ven bien cambios bruscos, rápidos, y que en esos cambios se implica una cantidad de población importante. Entonces toda la posición de izquierda desde siglo XVIII, pero particularmente a partir de la Revolución Francesa, que es cuando más o menos empieza a popularizar la distinción entre derechas e izquierdas, es la idea de que la izquierda está comprometida siempre con la justicia, con la democracia, con poder popular y con mayores oportunidades para los que más sufren y los que más están, digámoslo así, en condiciones desfavorables. Pero para eso el pensamiento político-social dentro de la izquierda ha sido muy plural y bueno, pues una de las máximas figuras ha sido Marx. Creo que el Marx y el marxismo impregnaron desde hace mucho tiempo la izquierda y ahora con Morena, bueno, pues estamos viendo que es necesario volver a plantearnos qué cosa es esto, hacia dónde vamos, si Morena es o no es de izquierda, tenemos un horizonte hacia la izquierda o cuál es. Y lo más saludable, y para platicar con Miguel, es que justamente México está volviendo, a partir del triunfo electoral de López Obrador, volver a plantear qué izquierda queremos en el siglo XXI. Yo quiero ahí recuperar algo de lo que tú comentas en el sentido de lo que históricamente de lo que puede y de lo que se ha pensado como la izquierda, ¿no? Y de hecho creo que sería importante por el contexto en el que nos encontramos, en el que el término izquierda, la palabra izquierda dentro del espectro político, pues se presenta ya, digamos, en una nueva situación, sobre todo a partir de la caída de los países del bloque socialista, de la caída del muro de Berlín en la década de los 90, ¿no? Esa me parece que es uno de los puntos, uno de los referentes importantes a considerar en términos de tratar de acercarnos a qué es la izquierda, porque anteriormente parecía que las cosas eran muy claras, ¿no? Tú hablabas ahorita de muchas izquierdas, una pluralidad, una diversidad de izquierdas, ¿no? Sin embargo, antes de que cayera el muro de Berlín, en realidad había un eje común, que era la izquierda en términos de una perspectiva anticapitalista, antisistémica, y digamos con una beta, incluso con un actor histórico que era la clase obrera, ¿no? El sujeto del cambio de la historia, ¿no? De los 90 por acá, con las dictaduras, particularmente en América Latina, creo que también empezó a suceder otra cosa, no solamente con las dictaduras, sino con la propia caída de los países del bloque socialista. Y una parte de eso, bueno, creo que aquí un referente muy importante es Immanuel Wallerstein, ¿sí? Cuando hace esta reflexión a propósito de pensar de una manera crítica qué es lo que se entendió por izquierda en esta etapa previa a la caída del muro de Berlín y dejar una beta ahí de por dónde posiblemente irlo pensando, ¿no? Y yo creo que ahí es fundamental pensar esta idea de lo que representó la Revolución Francesa en términos de los valores, los ideales, libertad, igualdad y fraternidad. Mitad del siglo XIX, la no realización de eso, la presencia de los primeros socialistas, los primeros comunistas que aspiraban precisamente a que esto se llevara a cabo. Y yo creo que en la actualidad creo que lo que
está precisamente en vista de esto que comentabas, Fernando, de lo que se puede pensar como izquierda. Tiene básicamente un anclaje muy fuerte en la realización de esas ideas, ¿no? De la libertad, de la igualdad, no solamente en el terreno jurídico, como fue lo que parece que se congeló durante mucho tiempo, solamente en la igualdad jurídica, sino hacerla extensiva en términos de igualdad económica, igualdad política, y sobre todo una ecuación ahí que me parece que es la que de alguna manera pues probablemente sea lo que habría que discutir dentro de la cuarta transformación, la 4T, es cómo va a solucionar precisamente o cómo va a manejar este entuerto de lo que significa por una parte las desigualdades y por otra parte la igualdad que plantea la posibilidad de ejercer la democracia, ¿no? Uh-huh. Porque son dos puntos ahí que chocan, ¿no? Yo creo que en primer lugar tendría que definirse bien en qué punto está Morena, si es de izquierda, lo que muchos han cuestionado, que en realidad Morena no es de izquierda, y pues es una conjunción muy amplia de muchos intereses, de muchos grupos, y finalmente, bueno, pues la cabeza de un líder carismático que agrupa no solo sectores de izquierda, que supo atraerlos, sino muchas más ideologías, grupos y gente del pueblo sin filiación política aparente o real, sin filiación política. Y por un lado se habla de que es un tremendo peligro esto, un líder carismático, que puede, en los peores escenarios, hablan de que incluso podría instaurarse como un tirano. Y en otros, bueno, pues hasta el momento se ha manejado como una persona muy consciente, muy cuidadoso, lo cual implica también riesgos muy graves porque está pretendiendo quedar bien con todo el mundo. Y lo que habla muy bien de él, en términos de izquierda, es la enorme cantidad de programas sociales que está haciendo bajar hacia el pueblo lo que nunca se había visto en la historia. Eso sí, nunca se había visto en la historia. Eso pues habla bien en favor del presidente, pero por otro lado tiene estas agravantes, ¿no? Claro, una de las cosas que favoreció mucho la eclosión de la Unión Soviética fue que esos 20 años que transcurrieron de 1991 hasta el nuevo periodo importante que hubo en América Latina con Lula, Chávez y Evo, en fin, fue que esos 20 años permitieron la reflexión de exactamente qué es lo que ya no funcionaba, digamos, de las izquierdas del siglo XX, que pensaban que un partido fuerte, que nada más con tomar al Estado bastaba, con la idea de que había que crear una dictadura, que había que únicamente hablar de lucha de clases. Esos 20 años sirvieron mucho para darnos cuenta que el siglo XXI estaba acá y que por lo tanto había que reformular, repensar muchas de las inspiraciones, fuentes de sentido de la izquierda. Afortunadamente con lo de López Obrador y Morena y el triunfo es de que ahora nos permite nuevamente entrarle a nuevas polémicas, nuevas realidades, y una de esas nuevas realidades es, por ejemplo, que la izquierda tiene que pensar muy bien qué quiere del Estado. Una de las cosas que has mencionado, pues sí, en efecto, los programas sociales son fundamentales, por mucho que sean criticados por ser clientelistas o por clientelares. Eso puede parecer irrisorio si le vas a ayudar a un montón de gente. ¿Qué es el Estado? ¿Para qué sirve el Estado? ¿Cómo entender el mercado? La izquierda creo que en México no ha pensado muy bien qué exactamente es Estados Unidos, cuál es el pro, cuál es el contra. Hay 50 millones de mexicanos en Estados Unidos. Sin esos paisanos que ahora llamados héroes anónimos no mandaran las remesas, México estaría en una situación muy complicada. O sea, la izquierda tiene que pensar eso ya,
porque esa es nuestra realidad y no podemos estar con nostalgias que si ya no el Partido Comunista, que si ya no es la bandera roja, que si el himno no sé cuál. No, la realidad es muy diferente y ahora la izquierda mexicana o las izquierdas mexicanas estamos obligadas a pensar y empujar más hacia la izquierda morena, que como ha señalado Peter Ocles, bueno, amalgamó a muchos sectores que, bueno, que se entendía electoralmente, pero ya no son, digámoslo así, estratégicos para avanzar, como decían antes, un paso más, 2 pasos más y aunque sea uno atrás, ¿no? Esta lógica de la lucha de estricto sentido de clases. Sí, yo quiero retomar ahí 2 cosas que están señalando ustedes, ¿no? El asunto de los programas sociales, ahí creo que es importante verlos en otra perspectiva. Generalmente, como dice Ocles, se les acusa de clientelares, un montón de cosas, ¿no? Descalificaciones al final de cuentas. Populistas, el anclaje para una reelección de López Obrador, infinidad de cosas, ¿no? Sí. Pero yo creo que en términos de izquierda, de esto que nos está inquietando y que es nuestro objeto de estar aquí intercambiando estas ideas, yo creo que hay 2 cosas muy importantes, ¿no? Una, que en realidad los programas sociales creo que es importante empezarlos a leer en términos de una desmercantilización de la vida. Es decir, lo que sucedió... Eso es muy bonito. Es que lo que sucedió desde los años 80 hasta el pasado reciente, con el neoliberalismo, lo que sucedió es que mercantilizó todo ámbito de la vida. Sí. Relaciones personales, relaciones interpersonales, relaciones familiares, relaciones afectivas. Y es una manera incluso de vivir a algunos tal vez les parezca excesivo, pero es como una dictadura de mercado. Sí. Es decir, toda la gravitación social... No es excesivo. No, lo mercantil lo ocupó, ¿no? Incluso más allá una sentencia de muerte. Claro, sí. Puedes vivir en este sistema. E incluso ahorita que mencionas estado de muerte, esta condición de sentencia de muerte y la sociedad norteamericana, creo que ese es uno de los ejemplos más palpables, la privatización de los sistemas penitenciarios en Estados Unidos, sí. Donde ya íbamos hacia acá, ya se había avanzado en ese sentido, ¿no? Yo recuerdo por ahí un dato de la población norteamericana, alrededor de 200 millones, una cosa así. 40 millones pasan al año por una cárcel. O sea, pasan porque es una cuestión de negocio. Entonces es una mercantilización de todas las relaciones sociales. Por eso los programas sociales creo que es importante que los veamos a la luz de una desmercantilización de esferas de la vida, ¿no? De la salud, de la educación, que si los chavos de pronto agarran y van y se toman una cerveza, pues yo no le vi ningún problema. Estamos hablando de desmercantilizar y desenajenar incluso a la convivencia humana, ¿no? Yo creo que esa es una parte muy importante. Y la otra, para cederles la palabra, ¿no? El vínculo que puede existir en esto y lo que podría o debería representar un trabajo más fuerte de politización en términos de entender la democracia y la participación política, ya no solamente en términos de partido político, sino de estos otros espacios, ¿sí? De la vida familiar, incluso hasta de lo que comemos, que durante mucho tiempo esta dieta a la que hemos estado sometidos de azúcares y demás, pocas veces se relaciona con una mercantilización de la vida. Tiene que ver con la mercantilización de la vida. ¿Qué tendría que ver con democratizarlo? No tiene que ver con programas que tengan los partidos políticos, que estén diciendo qué es lo que dabas de comer, sino desde abajo, ¿sí? Emprender una serie de actividades, incluso hasta en términos de convivencia, ¿no? O hasta talleres de qué es lo que hemos venido comiendo, qué es lo que podemos rescatar en términos de alimentación, etcétera, ¿no? Creo que ahí viene algo muy concreto en lo que dice Fernando, ¿no? Dejarnos de esa izquierda nostálgica, que bueno, es bueno la memoria, ¿no? Pero creo que hay otras cosas más concretas que ir trabajando de manera gradual, ¿no? En términos de discutir y de hacer. Así es. Sí. Esto es muy importante, tremendamente importante, porque normalmente nadie se da cuenta de hasta dónde permeó esta mercantilización, esta comercialización de la vida. México, lamentabilísimamente, es un país de gente con sobrepeso o de plano con obesidad y al mismo tiempo desnutrida, al mismo tiempo. Esto es un dato terrible, desalentador. Es el segundo lugar del mundo en obesidad y uno de los primeros lugares del mundo en obesidad infantil. Eso es, bueno, pues hasta criminal. Sí. Porque las campañas publicitarias han conducido a que sectores desprotegidos, sin educación, hasta qué punto adrede por los gobiernos anteriores, están desprotegidos. Entonces, estos programas sociales, junto con otras campañas, deberían
bueno, están logrando de entrada los programas sociales que se desmercantilice y que se tenga otra visión. El asunto de hasta dónde permeó ha dañado mucho, y contra todo eso tiene que enfrentarse la izquierda, entre muchas otras cosas. Sí, bueno, y para ir cerrando esta emisión, yo creo que una de las cosas más importantes que siempre ha enarbolado la izquierda es la dignidad. Hoy día la vida, la apuesta a la vida, la apuesta por la seguridad, el acceso a oportunidades, defender a los más humildes. Creo que esas son las banderas más importantes de la izquierda, pero evidentemente el programa, las luchas políticas no son tan sencillas. Pero ese es el horizonte de sentido para incluso ir más allá y quizá plantear así palabras escabrosas que les da miedo, como el comunismo, ¿no? Que es una idea muy importante del siglo XIX, en el XX también, en donde se habló de que era posible realmente reestructurar, rediseñar el corpus de las sociedades para que no hubiera lo que hay, que es enajenación, polarización, miles de pobres, la muerte segura, en fin, todo esto que México desafortunadamente durante 30 y tantos años fue uno de los ejemplos más drásticos en eso. Y para finalizar, Miguel, ¿tú estarías entonces a favor de empujar a Morena más allá de lo que ahorita está, o es coyuntural, o es electoral? ¿Qué idea tienes ahí? Yo creo que pues yo veo que de alguna manera estamos en un proceso, yo creo que ya de unos, vamos, se dice, ¿no? Morena llegó tarde, o México llegó tarde en esta ola de gobiernos progresistas, que en realidad es la crisis del neoliberalismo. No sé si lo vemos en términos de lo que sucedió en otros países, sí aceptaría el término tarde, pero eso no significa que no esté inmerso en esta dinámica de resistencias en contra del neoliberalismo, de la globalización en esta vertiente neoliberal, de capitalismo salvaje, depredador, que termina con la vida. Creo que ahí, en ese sentido, creo que lo que tendríamos que empezar a discutir quienes formamos parte de Morena, o quienes incluso no forman parte de Morena, pero que están alrededor en una serie de movimientos sociales, es discutir si esto ya es un proceso y cómo empujarlo, que eso es lo que de pronto no se ve dentro de este exceso de dinámica electoral. Pero que bueno, por otro lado yo no lo veo de una manera tan pesimista también, porque más allá de las posibilidades y capacidades organizativas de Morena, finalmente esta presencia de una subjetividad emergente que protesta, que dice basta, ahí está, y se manifestó en 33 millones de votos, ¿no? Ese apoyo que tiene el presidente actualmente no depende básicamente de una estructura partidaria en el sentido clásico del término, y también por otra razón, porque en realidad los años de gobierno del PRI, que fueron prácticamente 70, 80 años, no solamente lo fueron en términos del partido como tal, sino realmente hay una cultura política única que fue la que predominó. Y también por eso, en ese sentido, pues nosotros cuando iniciamos o de pronto planteamos que Morena no se ha constituido como una organización en el sentido partidario, pues creo que tenemos que también considerar eso, ¿no? Que nos estamos enfrentando no solamente a una estructura de carácter externo, sino a una mentalidad que está difusa, que está presente en distintos actores, ¿no? Incluso dentro de nuestro propio partido, incluso dentro de las propias prácticas de los grupos de izquierda, lo cual no es una cuestión que se tenga que ver en un sentido moral, sino en un sentido de realidad política, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que empujar en términos de otra perspectiva, de otra cultura política crítica, incluso de sus propias prácticas, ¿no? Pues bien, hemos llegado a esta conclusión. Es un tema evidentemente mucho más amplio que seguiremos tocando. Quiero agradecer enormemente la participación de nuestro amigo escritor Peterocles Arenarius. Volvemos a vernos pronto. ¿Cómo no? Creo que sí. Y también de Miguel Ángel, un carnal, compañero. Te volvemos a invitar, ¿no, Miguel? Pues esto fue El Complot. Seguimos en contacto. No olvides darle like y compartir con tus simpatizantes que más confianza le tengas.